Quiero que abran sus Biblias conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo, los jóvenes saben qué capítulo es, capítulo 21. Y los jóvenes saben porque, no me puedo salir mucho de plano, ¿verdad? Yo soy medio movedizo, pero los jóvenes saben porque hace un tiempo que he compartido acerca de Pedro. ¿Se recuerda usted a Pedro? Iglesia, ¿están aquí? Ahora puede responder. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol Pedro? Me cae bien Pedro. ¿A cuántos se sienten identificados con Pedro? Hasta canté la canción de Pedro en la Navidad. Porque Pedro es ese hombre, ese tipo que no se quedaba atrás, para bien y para mal a veces. Era medio el discípulo bocotas, el que hablaba de más, el impulsivo, pero amaba a Jesús. Y para ponerlo un poco en contexto a usted de la historia, para no leer toda la historia bíblica, sí resumirla, le cuento que Pedro, en la última cena pasaron muchas cosas cuando Jesús estaba con sus discípulos. Algunas de ellas, las que quiero resaltar hoy, es que Jesús le dice a Pedro, los jóvenes lo saben, que Satanás los había pedido a cada uno de ellos, los discípulos, ¿para qué cosa? Para zarandearlos. Pero, dice Jesús, yo he rogado por ti, yo estoy orando, intercediendo al Padre por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle o no falte. Depende de la versión que leamos. Pero es lo mismo. Para que tu fe se fortalezca. Y vas a haber fracasado en cierto punto, vas a haber fallado, pero una vez vuelto, vas a ir y confirmar a tus hermanos. Y Pedro, como era ese discípulo impulsivo, usted sabe lo que dice. Señor, nunca te negaré. Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. No solo la cárcel, la cárcel. A la muerte contigo. Y Jesús, medio como sabiendo todo, ¿no? Es Dios. Le dice a Pedro, Pedro, no me haber cantado el gallo que ya me vas a haber negado. ¿Cuántas veces? No una, no dos, sino 3 veces ya me vas a haber negado. Y Pedro, yo no sé cómo salió de esa conversación, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Y Jesús lo sabía todo. Pero se habrá quedado como diciendo, yo te demostraré que no sé, capaz se fue triste. No nos dice la Biblia, el asunto es que tal cual sucedió. Yo creo que de allí sale ese dicho, no sé si lo conoce, más rápido cae un hablador. ¿Lo conoce el dicho? Pucha, yo buscando dichos así como medios añejos como para empatizar, ¿no? No, mentira. Más rápido cae un hablador que un cojo, dice el dicho. Porque es verdad, cada vez que hablamos de más, no nos damos cuenta después, ¿para qué dije lo que dije? Y Pedro cayó, Pedro fracasó, Pedro se pone muy mal, el Señor Jesús muere, Pedro niega a Jesús, queda avergonzadísimo. Recordemos, Jesús está muerto, ha derramado toda su sangre en la cruz del Calvario. Lo sepultan, pero Jesús había dicho, al tercer día yo voy a resucitar. Oh, iglesia, al tercer día Jesús resucitó. No es una promesa que esperamos, es algo que ya pasó. Al tercer día Jesús resucitó. Y por eso hoy tenemos vida nosotros. Pero los discípulos estaban así parecidos a hoy. Y entonces se olvidaron. Y Pedro cae en un cuadro desesperante. Realmente es muy deprimente ver al apóstol que luego conoceríamos cómo estaba. Y la historia se encuentra aquí en Juan 21. Jesús resucita y comienza a aparecérsele a los discípulos. Más o menos a unas 500 personas Jesús se apareció y le pudieron ver. Son testigos oculares de la resurrección de Jesús. No me quiero abrir mucho de tema, pero por eso nosotros, nuestra fe es sólida, porque hay evidencia. Si queremos ir a la ciencia, los testimonios son reales y no se contradicen. Aquellos que saben de leyes saben cuando hay dos que más o menos se ponen de acuerdo, si cuentan el mismo tal cual testimonio del hecho, se duda. Eso no es así. Se han puesto de acuerdo, los mismos detalles, las mismas cosas. Ahora hay 500 personas por todos lados que cuentan haberle visto, haber hablado, haber visto milagros, lo vieron ascender
Y esa gente es peligrosa. Es peligrosa porque no se la puede callar. Ellos están contando lo que vivieron. No se conocen entre sí, no se han puesto de acuerdo. Testigos oculares de la resurrección de Jesús. Aquí, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, esta es la tercera vez que Jesús se va a aparecer a los discípulos. Le dije, Pedro está en un cuadro deprimente. Él está semidesnudo, pescando, le dice a los discípulos, me voy a pescar. Pero no hacía falta que se desnudara, pero cuando uno está triste, ¿verdad que anda más o menos así como con taparrabos? Anda con el mismo pijama. ¿A alguien le ha pasado eso? No quiere evidenciarse, pero... Hermanos, los hemos ido a visitar algunos. 11 de la mañana, yo llegué a una casa un día, había tomate en el piso, lechuga, los platos hasta acá. Hermanos, estábamos orando. Estaban deprimidos justamente, fue la consolidación. Y andaban con la misma ropa de hacía una semana, no querían bañarse. Ustedes conocen a sus hijos, ¿verdad? Y sabe cuando andan tristes. Pedro estaba, así dice la Biblia, no me lo invento yo, estaba semidesnudo, con sus amigos ahí. Pobres los discípulos, los buenos amigos que eran. Y no han pescado nada y Jesús se aparece en la orilla y habla como suele hablar Jesús. Y dice, hey, ¿han pescado algo? Y le dicen los discípulos, no. Porque cuando estamos enojados, mal y tristes, no queremos que nadie nos hable. Pero alguien inmediatamente reconoció la frase siguiente y dice Jesús, echen la red del otro lado y van a pescar. Cuando dijo así Jesús, deben haber abierto los ojos de par en par. Es el maestro y Pedro se puso la ropa porque estaba bastante mal, muy desvestido y se tiró a nadar. Y llegó hasta la orilla y ahí estaba Jesús esperándolos con un desayuno porque habían estado toda la noche, era la madrugada. Y no sé si a usted le gusta desayunar pescado. Somos mendocinos, así que el pescado medio como que no nos cuadra mucho. Ellos lo comían hasta de desayuno. Y tiraron unos peces ahí a la parrilla. Y Jesús tiene que haber sido buen asador. Era el Hijo de Dios, así que todo lo hace bien. Qué pescado debe haber sido ese. Pero ese no es el punto. El punto es que ahí se produce una charla muy interesante que usted conoce. Le dijo Jesús a Pedro, mejor dicho, le dijo, Simón, ¿me amas? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sabe por qué digo así? Porque la traducción literal es más parecida a eso. Porque Jesús está hablando y él habla de un amor sacrificial, el amor que conocemos como el amor ágape. Pero Pedro responde con otra palabra que quiere decir amor. Es un amor de una categoría más baja. No es un amor, es un querer. Él responde fileo. Más o menos la conversación es, Simón, ¿me agapaos? Sí, Señor, tú sabes que te fileos. Apacienta a mis corderos. Simón, ¿me agapaos? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te fileos, tú sabes que te quiero. Alimenta mis ovejas. Y la tercera vez ya es muy duro porque le pregunta Jesús, Simón, ¿me quieres? Y dice la Biblia que Pedro se sintió muy mal porque se dio cuenta que cambió la palabra. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Quieren verlo por Facebook? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. Yo creo que le dijo una vez por cada vez que lo traicionó, por cada vez que dijo, no conozco a ese Jesús, e insultaba, Jesús le preguntaba si lo quería. Pero qué importante, me encanta Jesús, porque Jesús no le habla de su error. Qué bueno que Jesús no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si yo hubiera sido Jesús, lo primero que hago, vení. ¿Cómo es lo que dijiste? ¿Cómo es? Desgraciado,
te escuché, ¿eh? Yo estaba llevando la cruz y te escuché cuando insultabas y maldecías que no me conocías. Acá estoy haciéndote el pez. Eso haríamos nosotros más o menos. Pero Jesús no le recuerda su error. Jesús mira su amor. Ese es nuestro Jesús. El asunto es la historia que sigue, es muy, muy curiosa. Y quiero que leamos juntos en Juan 21, versículo 18, desde el 18. Luego de que le dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, le dijo más. ¿Lo tiene? Y si no, está en pantalla. Dice así la Biblia en NBI. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y después de eso añadió, sígueme. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. El asunto es que al volverse Pedro, es decir, que se dio vuelta, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? ¿Saben de quién está hablando acá? De Juan. ¿Quién escribe el libro? ¿Dónde estamos leyendo? En Juan. Y usted va a encontrar en el único evangelio donde dice que Juan era el discípulo amado, es en su propio evangelio. Pero está muy bien lo que hace Juan, porque Juan sabe que es amado por Jesús. Ya es tiempo de que usted también cambie las etiquetas. Demasiadas etiquetas nos pone el mundo. ¿Por qué no creérselas y decir, yo soy amado por Jesús? Yo soy un hijo favorito de Jesús. ¿No se la cree, vio? Yo soy escogido. Yo soy adoptado. Yo soy especial tesoro para Jesús. Créaselo y hábleselo. Hágase un cartel, empapele la heladera si es necesario. Nosotros hacemos eso, ¿verdad? Yo ponía, cuando era adolescente, imprimía en cualquier letra, en Comic Sans, y ahí me iba pegando recordatorios. Soy amado por Jesús. Juan se lo sabía y se lo tomó. No es que Jesús no amara a los demás discípulos, pero él se lo apropió, se adueñó de ese título. Soy el discípulo amado. Y dice, soy el que recostó la cabeza y le preguntó, Señor, ¿quién va a traicionarte? Yo soy el que habla los secretos con Jesús. Era un discípulo así, consentido de Jesús. Y ese es el que está siguiéndolo. A ver, ubiquémonos. Jesús le dice a Pedro, seguime. Comienzan a caminar, pero Pedro siente que hay pasos de un tercero, de un chusmetas. Y se da vuelta y viene Juan. ¿Cuántos son parecidos a Juan ahí? ¿Quién te llamó? Pero Pedro dice, Señor, miren lo que dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús dice, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Y he titulado el mensaje de hoy, porque me llamó mucho la atención, de esta manera, ¿a ti qué? ¿Cuántos saben esta frase? Sería más fácil decir, ¿a vos qué? ¿A usted qué? Pero vamos a pasarlo en limpio. Creo que hay alguien que quiere decírselo a alguien en este lugar. Dígale al que está al lado, ¿a ti qué? Están ahí como muy almidonados. ¿Cuántos han estado en una situación y se han quejado? Están hablando, no digo destrozando el cuero de alguna persona, pero están hablando como de algún asunto y alguien más sabio en la conversación dice, ¿y a vos qué te importa eso? Y usted tuvo que cerrar su bocota. ¿A alguien le pasó? Papás, todavía no criamos a Ludovica y todavía no tiene hermanitos Ludovica, todo a su tiempo. Pero aquellos que tienen más de un hijo, de una hija, ya tienen, los que tienen hermanos, los muchachos, adolescentes, jóvenes, los papás están muy familiarizados con esta frase.
Porque los papás dicen, a mí me ha pasado, yo le hice eso a mis papás. Entonces me decían, Nico, vas a ordenar tu cuarto, levantar los juguetes, después venís, me vas a ayudar a recoger el pasto que estoy arreglando el jardín, y cuando termines eso, vas a ir a doña Mercedes, la del kiosco, y vas a comprar un cuarto de pan y media docena de huevos. ¿Y cómo dicen los hijos? ¿Y mi hermano qué? Papá, ¿y qué va a hacer él? ¿O no dicen así? Y los padres se van a tomar de este mensaje y van a decir, ¿y a vos qué te importa lo que hace tu hermano? En otras palabras, déjame a mí organizar lo que hacen los demás en esta casa porque la autoridad soy yo. ¿No es así, papás? Seguramente lo voy a hacer yo también, porque tenemos eso de, ¿y este qué? Y yo quiero hablarles hoy acerca de esa situación. ¿A ti qué? Y quiero que veamos, estos no son los puntos centrales del mensaje, pero sí nos van a ayudar a ordenar y ver cómo van apareciendo los hechos en la historia, cómo es el avance y la progresión de esta historia. En primer lugar, Dios restaura su relación con Pedro. Ese es nuestro Jesús. Dios restaura la relación. Primero, no hay nada más importante, querida iglesia, que usted y yo tengamos una relación personal con Jesús. Usted puede haber fallado, usted puede haber pecado muy feo. Alguien dijo, podemos estar 1000 pasos lejos de Jesús, pero siempre estamos a uno de volver, porque Jesús siempre quiere restaurar su relación con nosotros. Él es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. Él nos ama y restaura la relación con Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? No le dijo, pecaste, fallaste, ¿te vas a arrepentir de esto? Restauró la relación. En segundo lugar, Jesús, ¿no? Le muestra el plan que Él tiene para con Pedro. Porque una vez que le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, te quiero. Bueno, apacienta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Yo quiero que usted sepa, yo quiero que vos sepas que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. No sé para qué viene usted a la iglesia, pero sería muy interesante que usted quisiera conocer el plan de Dios. ¿Hay alguien acá que quiere conocer el plan de Dios para su vida? Porque Dios tiene un plan. El asunto es que yo no soy tan viejo en la iglesia, soy un joven nomás, pero he visto esto debajo del sol, que muchas veces damos vueltas y vueltas en el plan de Dios y nunca lo encontramos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No logramos aterrizar la idea de la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le voy a revelar hoy la voluntad de Dios para su vida. Bueno, aunque no le ponga muy contento, mire, le estoy diciendo que le voy a revelar la voluntad de Dios para su vida. ¿Le interesa? Se lo voy a revelar, aunque usted no quiera, porque es lo que yo he preparado acá. Mire qué sencillo. A veces somos así muy místicos, muy subjetivos en cuanto a esta voluntad de Dios, pero se lo voy a revelar. Miren, el plan de Dios a veces, pero no siempre, no siempre tiene que ver con quién me voy a casar, qué trabajo voy a tener, qué carrera voy a estudiar, en qué barrio tengo que vivir, de qué materiales tengo que construir mi vivienda, qué auto tengo que comprarme, ¿verdad? Entonces nos hacemos un mundo diciendo, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? En esos asuntos, muchas veces lo que hace Dios, o de la manera que trabaja Dios, es valiéndose de los deseos que pone en nuestro corazón, de la libertad que nos ha dado, de las pasiones que nos ha dado y de los sueños que nos ha dado. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces usted quizás está diciendo, ¿qué carrera? ¿Qué carrera? ¿Qué te gusta? Porque Dios ya lo puso ahí. ¿Qué disfrutás? ¿Qué te apasiona? Ya le voy a explicar un poco más. Pero Dios no tiene grandes planes para individualmente cada uno de nosotros. Dios tiene un gran plan. Diga conmigo, un gran plan. El gran plan de Dios es que a todos los que están fuera de su redil sean acercados, esas ovejas que están perdidas, y sean apacentadas
junto a su rebaño. Él quiere ser su pastor. Dice la Biblia que Él vio las multitudes y tuvo compasión porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Él ama a los perdidos. Ese es el gran plan de Dios. Y el gran plan de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos parte de ese gran plan. Creo que lo tiene por allí escrito. Hay un gran plan de Dios y es salvar a los perdidos. Y usted dice, y es que no sé, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero, seré doctor, a ver cuál será. Elegí la que quieras. Pero Él nos llama a cada uno de nosotros en nuestras universidades, en nuestros colegios. Él llama a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a vivir de tal manera que se evidencie el amor de Jesús por la gente. A vivir en mi trabajo como para Dios. A estudiar de tal manera que sea reflejo de que soy de Dios. A conducirme por esta vida, a comprar, a hacer transacciones, a hacer mi trabajo donde yo esté, a caminar simplemente como un hijo de Dios. Y entonces, cuando yo hago eso, abro las puertas del reino de Dios para los perdidos. Soy una puerta del reino de Dios para las personas que me rodean. Elijan la que quieran, donde quieren vivir, elijan lo que deseen. Hay pasiones de Dios. Estoy diciendo que a veces el plan de Dios no es súper específico y que nos va a decir la carrera que todos tenemos que estudiar. No, Él te ha dado pasiones, Él te ha dado deseos, gustos y sueños, cosas para concretar y te ha dado libertad para que puedas elegir, pero quiere que seas parte de su gran plan. ¿Cuántos quieren ser parte de ese plan? Amén. Ese es el gran plan de Dios. La Biblia dice, me van a ser testigos, ¿se acuerdan del texto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para aquel que no entiende quizás esa expresión sería, Jerusalén sería nuestra ciudad. Judea sería nuestra provincia. Samaria sería nuestro país. Y lo último de la tierra, otras naciones. Y esa es la misión de nuestra iglesia también. Estoy predicando en Palmira, nuestra ciudad, y todos ustedes están escuchándome aquí, por supuesto. Pero tenemos la visión de ir a otras ciudades. Estamos en Junín, en Medrano, en Perdriel, en Villanueva. Y la visión de Dios no se queda ahí. También, ¿por qué no salir de nuestra provincia? Pero no salir a Merlo, a vacacionar, salir a San Luis, ahí a descansar, salir a servir al Señor. Salir a servir al Señor. Y la obra, nuestra iglesia no ha enviado a ningún misionero, pero nuestra iglesia ayuda a los misioneros. Tenemos en nuestro corazón carga por los misioneros. No ayudamos a cientos, pero sí a unas 4 o 5 familias que sirven a Jesús. En Polonia, en África, en Italia, en Perú. Y me estoy olvidando de algunos. En Indonesia, ¿se acuerdan? Hemos traído misioneros. Y ese es el plan de Dios. La iglesia abriendo las puertas del reino para los perdidos. La iglesia es el plan de Dios para nosotros. Amén. Esa es la visión, así que seguimos avanzando. Así que en primer lugar, Dios restauraba la relación con Pedro, ¿ok? En segundo lugar, Dios le muestra un plan, su plan para Pedro. Y en tercer lugar, lo que hace Jesús es explicarle, mostrarle el costo. Y acá es donde se pone un poco áspero el mensaje, porque hay un costo. Diga conmigo, hay un costo. ¿Por qué hay un costo? Porque Jesús le explica a Pedro de esta manera. Cuando eras joven, te vestías tú mismo. Usted lo ha visto a eso en la vida. Quizás algunos de ustedes atienden a sus propios papás, que ya son ancianos, y los cambian y los visten y los llevan al baño y los llevan al médico, porque es la ley de la vida. Cuando uno ya es muy mayor, anciano, ya hay otro, como dice acá Jesús.
Otro, dice, vas a extender las manos y otro te va a vestir y te va a llevar a donde no quieras ir. Lo que está explicando Jesús es cómo iba a morir, porque Pedro murió con las manos extendidas y crucificado. No sé si usted sabía eso. Hay unas imágenes de unas pinturas, no le sacaron una foto a Pedro, pero él muere crucificado. Y es por eso que Pedro, porque somos así, Pedro mira al otro y dice, yo voy a morir crucificado, porque él entendió la frase. Yo voy a morir crucificado, ¿y este qué? ¿Él va a morir también crucificado? Y ahí es la frase, ¿y a ti qué te importa? Pero vos vas a morir crucificado. Se lo dijo. Y Pedro, 34 años después de este momento, es cuando es crucificado y según la tradición, hay otra imagen allí, ¿sí? Él pide morir crucificado al revés. O sea, no pidió morir crucificado, pidió que lo dieran vuelta porque no se sentía digno de la misma muerte que su Señor. Lo mismo le pasó a su hermano Andrés. Y él murió crucificado y conocemos la famosa cruz de San Andrés. Y él pidió que cada extremo tocara la tierra para no igualar la muerte de Jesús. No se sentían dignos de imitarlos en su muerte. Pero aquí Pedro todavía no entiende y está comparándose, ya vamos a hablar de eso. Eso dice la tradición. Y saben que nos cuesta el Evangelio. El pastor nos ha estado predicando acerca de la gracia responsable. Esta no es una gracia ordinaria, una gracia barata. Un Evangelio sencillo, que no hay costo, totalmente gratis. ¿Sí? Eso es de propaganda. No. El Evangelio cuesta todo, porque a nuestro Señor Jesús le costó todo salvarnos. Es por eso que a nosotros nos cuesta todo seguirlo. Y sabiendo eso, ¿usted quiere seguir a Jesús? Amén. Aún sabiendo que le va a costar todo, ¿quiere seguir a Jesús? Amén. Seguir a Jesús es darle a Jesús la autoridad de liderar mi vida. Seguir a Jesús no es venir a la iglesia solamente. Es darle a Jesús la autoridad del señorío para que lidere mi vida como Él sí sabe hacerlo. ¿Cuántos reconocen que no saben hacerlo bien? Necesitamos que Él lidere bien nuestra vida. Eso es seguir a Jesús. Es decir, Señor, vos vas a ser el dueño de mi tiempo. Vas a ser el dueño de mi familia. Vas a ser el dueño de mis bienes, de todo lo que soy, de todo lo que hago. Vas a ser el que guíe mi vida en cada área. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Verdad que es sencillo? No hay mucho más para añadir. Sepa que hay cruz, sepa que hay dolor, sepa que hay costo. Te va a costar todo. Todo nos va a costar. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque Jesús es lo más valioso. Yo no sé si para usted, pero para mí Jesús lo vale todo. Y entonces cuando miro las bendiciones, sus bendiciones, las que Él me dio, ninguna se compara. Hay gente que me dice, y ahora estás feliz porque voy a tener una bebé. No, ¿cómo que no? Es que yo ya era feliz. Sin bebé éramos felices. De hecho, esa fue nuestra oración todo ese tiempo esperando. Señor, si no nos quieres dar hijos, ayúdanos a confiar siempre en ti. Si me dices que no a esto, me bastas tú. Yo soy feliz contigo. Ayúdame a contentarme, a ser verdaderamente feliz sin precisar de una persona, de una relación, de un amigo, de una novia, de una esposa, de un trabajo, de una camioneta, de otro auto, de unas vacaciones en X lugar, de la pileta en el patio de mi casa. ¿Qué necesita para ser usted feliz? Usted necesita a Jesús y no necesita más nada. Amén. Así que hay un costo, pero es pequeño comparado a la gran bendición que es nuestro Señor Jesús. Y para terminar, yo quiero darle 3 principios. 3 principios para seguir a Jesús. Porque usted me dijo que lo quiere seguir, ¿verdad? ¿Quieren seguir a Jesús? Bueno, hay 3 principios. Seguramente hay muchos más, pero hoy les voy a compartir 3. En primer lugar,
debemos seguirlo sin comparaciones. Seguir a Jesús sin comparaciones. Pedro comparó el sacrificio suyo con el que iba a tener Juan, como para ver si entra en el proyecto o no entra. ¿No le ha pasado eso a usted? Entonces, Señor, voy a morir, muero crucificado, pero ¿y este qué? ¿Él también va a morir crucificado? ¿También lo van a matar así? Así somos dos. Y entonces Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Juan viva hasta el día que yo vuelva de nuevo, o sea, no sabes cuándo, y le quiero conservar la vida, ¿qué te importa a ti? Sígueme solamente. Es sencillo el mensaje. Pero nosotros no, nosotros le damos vuelta, ¿verdad? Comparamos la entrega de otro para ver si yo estoy dispuesto a dar eso que le prometí al Señor. La tradición nos dice de Juan que fue puesto en una olla con aceite hirviendo. No son fotos, son pinturas. Pero eso dice la tradición, la historia. Y fue puesto en esa olla de aceite hirviendo, pero milagrosamente no murió. ¿Puede creerlo? Claro que sí, porque Dios es tremendo. Y no murió, y muchos se convirtieron al ver eso. Y tuvieron tal temor de decir, matémoslo de otra manera, que fue allí cuando lo exiliaron a la isla de Patmos. Y es ahí donde Juan, lo mandaron a las minas a trabajar, pero Juan ve la revelación de Jesús y comienza a escribir el libro que conocemos como el Apocalipsis. Tremendo hombre de Dios. Y el asunto es que Dios va tratando con la vida de Pedro, porque usted solamente puede informarse meramente googleando y va a darse cuenta de que la mayoría, en realidad todos los discípulos, los cercanos, murieron martirizados. Todos. Algunos les cortaban la cabeza, algunos los apedrearon, algunos los apalearon, algunos los tiraron por alturas muy altas y algunos quedaron vivos y los terminaban matando a palazos. Algunos les cortaban la cabeza, algunos los arrastraban por toda la ciudad hasta que murieran. A Juan lo intentaron matar en aceite hirviendo, pero Juan fue el único discípulo que no murió martirizado. Dice la historia, que él murió de viejo, enseñando y predicando del amor de Jesús. Y murió de anciano. Porque si a Jesús le parece preservar la vida de este hasta el día que Él venga, ¿a nosotros qué? Tú sígueme solamente. No midas el costo, no te compares con otros, no importan los demás. Y a veces pasa eso, decimos, voy a empezar a orar, voy a poner pilas, voy a ayunar. Y entonces lo primero que hablamos con nuestro amigo, con nuestro compañero, el compadre, ¿estás orando? Yo oro 1 hora, ¿vos cuánto orás? Miren, hermanos, yo competía cuando era niño por ver quién aplaudía más en las alabanzas. Por ejemplo, estamos aplaudiendo alguna canción, yo se les he dicho, estamos aplaudiendo una canción y yo digo, ¿cómo le gano? Porque no me puedo apurar, este es el tempo. Y yo hacía, ¿puede creer? Literalmente en mi cabeza, cuando yo estaba al lado de un amigo con el que íbamos a la iglesia, yo tenía un videojuego. Y usted dice, ¿este tipo nos está predicando hoy? Sí, ¿ve? Que hay misericordia de Dios. Y tenía como 2 autitos que iban compitiendo. Y entonces cuando el muchachito bostezaba, yo, en mi cabeza era como el autito que iba para arriba. Empezamos a tocar la batería juntos y empezaron las competencias. Pero este empezó a tocar después el bajo. ¡Ah! El bajo también. Mamá, un profesor de bajo. Por los motivos equivocados. No sea así, no seamos así. Siga a Jesús sin comparaciones.
No mire si los demás pagan ese precio que usted eligió pagar. No mire si los demás aman tan bien como usted ama. No mire si los demás no sirven en familia como usted sirve en familia. Usted diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo con todo lo que soy amaré al Señor con mis bienes, con mi fuerza, con mi alma, con mi mente, con mi espíritu. Y no importa más nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá conmigo todavía? Bien. Segundo lugar, sigan a Jesús. Hay que seguir a Jesús sin condiciones. Fíjense que Pedro no puso condiciones. Nosotros somos especialistas en condiciones. ¿Y qué aula me van a dar para poder atender a los niños? ¿Es la del centro, la que no tiene aire acondicionado? Bueno, lo estamos viendo. Sin condiciones. Miren, yo sé la historia de nuestros pastores. Yo sé que mi papá, cuando decide entregarle su vida a Jesús en serio y servirle, esta ciudad ya existía desde antes. Para mí existió desde los más o menos 11, 12 años cuando llegamos a la iglesia. Nunca había venido para acá. Pero mi papá decía, Señor, yo te sirvo donde quieras y con lo que quieras, pero Palmira no. Así decía el pastor de ustedes. Y mire qué hermosa familia Dios nos ha dado. Él lo ha contado, lo ha testificado así. Y Dios se ríe de nuestras condiciones. Así que no pongamos condiciones, porque siempre va a ganar Él. Nunca usted va a poder ponerle los términos y condiciones a Dios. Así que mejor ni ponerlas. Fíjense, hay un ejemplo que me va a tomar unos minutitos, pero quiero contárselo, porque yo he enseñado que es importante estudiar biografías cristianas. Quizás los hermanos mayores no me han escuchado decirlo. ¿Qué quiere decir biografías cristianas? Ver la vida de los hombres y de las mujeres, no solo de la Biblia, sino de los que les siguieron a ellos, que entregaron su vida en sacrificio de amor por Jesús. Y hay uno que es tremendo ejemplo de fe para nosotros, Hudson Taylor, o Hudson Taylor, como quiera leerlo usted. Hay una foto allí, le estoy hablando de un misionero que han caratulado como de los mejores misioneros de la historia. Alguien escribió acerca de él que desde el apóstol San Pablo, nadie había trabajado tan estratégicamente ni había conseguido tanto resultado al evangelizar. Misionero en China, nació en el año 1832 y es allí, como por los 16 años, que él se aparta de Dios, porque eso nos pasa generalmente a esa edad. Les pasa a los hijos, padres. Se aparta de Dios en su adolescencia. Sus padres son cristianos, no pastores, pero buenos creyentes. Y oran por la vida de él. Y es su madre que un día se le puso, ella oraba por su hijo, y sus padres están de vacaciones en otra ciudad, y se le puso, yo no voy a dejar de orar hasta que mi hijo se convierta a Jesús. Y así pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Esto está registrado en la biografía de este hombre. 5 horas orando y hasta que recibe una visión de Dios de que ya estaba hecho. De que su hijo en ese momento estamos hablando de que no había WhatsApp, no había internet, así que se comunicaron lentamente, luego por cartas. Su hijo a los 16 años, Hudson, agarra un panfleto, un folleto, lee el mensaje de Jesús y queda quebrantado y conmovido por el sacrificio del Señor. Y se entrega por completo a Jesús. A los 16 años. A los 17 años, él dice, Dios me llama a las misiones. Padres, no olviden las predicaciones que se nos vienen dando. Oren por sus hijos. Riéguenlos con oración. Cuando no se sepa qué hacer, dice, pero ya es grande, ya no lo puedo cascotear, no lo puedo encerrar, porque ya hay una edad que eso ya no va, ¿verdad? Y usted se da cuenta. ¿Qué puede hacer? Orar. El pastor contó de mi abuelo, cómo lloraba planchando las camisas. Yo puedo contarle de mi madre. Obviamente mi padre oraba y lloraba por mí, pero yo llegaba del colegio cuando yo andaba rebelde
y en el pecado, y llegaba al mediodía, entraba a mi habitación y salía mi mamá rápidamente. ¿Ya conocen la expresión? ¿Han visto a mi mamá? Todo como una polvorita. Salía secándose las lágrimas. Y yo, enojado y violento, ¿qué haces en mi pieza? No, estaba. Y iba a mi pieza y como endemoniado. Y veía la almohada mojada por sus lágrimas. Y me ponía rabioso. ¿Por qué está orando por mí? No me deja pecar tranquilo. ¿Cuántos van a orar por sus hijos? Hay un día en el que Dios hace la obra. Y la hizo en este hombre, en Hudson. A los 17 años dice, yo quiero ser misionero a China. Los padres apoyaron ese llamado. Usted quiere que su hijo esté bien, pero no lo quiere entregar a la obra del Señor. Los padres apoyan el llamado de Dios sobre los hijos. Bueno, sigue igual el amén. Porque ya le duele más. Los padres no le dijeron ni sí ni no, le dijeron, prepárate. 17 años, adolescentes, ¿escuchan? Empezó a estudiar chino, mandarín, griego, latín y hebreo. Se puso de ayudante en una fábrica donde había un doctor. No le digo el nombre porque no es muy interesante, pero está registrado. Y ahí aprendió medicina como un doctor, porque trabajó desde los 17 años. Y este hombre lo educó, lo formó. Es ahí donde hace su viaje, se reúne, él funda un montón, más de 100 escuelas, un instituto de misioneros, envía misioneros por toda China, un montón de iglesias. Él está trabajando, pero Dios le está enseñando algo. Y él se da cuenta de que tiene que invertir para el reino de Dios. Y entonces dice, no voy a poder, si doy el diezmo, no llego a pagar el departamento, la cuota mensual, ¿verdad? No llego a pagar el alquiler. ¿Qué hace entonces? ¿Se guarda el diezmo? No. Cambia a un departamento de menor calidad para poder dar el diezmo. No conforme con eso, dice, tengo que dar más. Y abrió su placar, su guardarropas, y empezó a regalar todo. Se quedó con unas poquitas cosas que eran sí necesarias. Miró su biblioteca y empezó a regalar libros y Biblias que él tenía. Y empezó a ofrendarlas. Y se encontró en un momento de su vida despojándose de 2/3 de lo que él ganaba en esa fábrica. Este patrón que tenía no era tan buen patrón. Y le dice, vos recordame cuándo te tengo que pagar. Te voy a pagar día a día, pero vos haceme acordar porque yo me olvido. ¿Cuántos patrones hay así? No digan amén. Y Hudson siente en su corazón, Señor, vas a ser dueño de mi sueldo, de mis finanzas y de todo lo que tengo. Si este hombre me paga, como hemos acordado, bien, yo no quiero entrar en pleitos. Él sintió así de Dios y pasa el primer día, no le pagaron. Segundo día, no le pagaron. Tercer día, no le pagaron. Cuarto día, no le pagaron. Quinto día, no le pagaron y a él le queda solo una moneda. 6 pounds en inglés. Tenía solo 3 alimentos en su alacena. Con eso podía comer cena, desayuno y un almuerzo. Y no tenía más. Es ahí que está, él es medio desesperado y está en la calle y un hombre lo agarra, sumamente pobre, malnutrido, y le dice, ¿puede orar por mi esposa? Ha dado a luz, familia, hemos tenido un bebé y está muy mal, está para morirse. Bueno, fue. Y Dios le puso en el corazón, entregarle esa moneda que tenés. ¿Y qué creen que él hizo? No, Señor, ya está. 2/3 de mi sueldo, toda mi ropa, todos mis libros, te estoy sirviendo en China. No, verdaderamente así es, no se lo dio. Y entonces el hombre pide que oren. Cuando van a entrar a la casa aparecen 3 niños, desnutridos, flaquitos, sucios, desnudos. Hola, dice. Y el Espíritu Santo diciéndole, dales la moneda. Señor, te dije que no. No molestes más, déjame orar por la mujer. Agarra a la mujer, ora, y pasa eso que ora y no siente que la oración llegó a ningún lado. No pasa nada en la oración, se siente sin autoridad. Y ya el esposo de la mujer le dice,
Ya, Señor, si tiene algo para que comamos. Ya no era Dios, ya era el hombre pidiéndole. Y entonces dice, bueno, Dios, no se vale así que metió la mano en su bolsillo y le dio esa moneda, que no era muy valiosa, era para comer un día más. Vuelven a orar y la mujer es sanada inmediatamente. Todos contentos. Y él escribe en su biografía, yo me di cuenta que Dios me había rescatado esa mañana. Mi corazón había sido rescatado. Le envían una carta. Cuando él abre el sobre, salta del sobre una moneda más grande, que equivalente, el valor era 400 veces más valiosa que la que él entregó. Él escribe en su libro, Dios me enseñó algo ahí, yo jamás volveré a poner condiciones a Dios. No pongamos condiciones, sirvámosle y entreguemos todo sin condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en último lugar, tenemos que seguirlo sin lamentaciones. Seguir a Dios sin lamentaciones. ¿Le ha pasado alguna vez que se lamenta? ¿Le ha regalado algo a alguien y al año ese alguien ya no lo saluda más, se peleó con usted y usted dice, pucha, ¿por qué le regalé eso que me gustaba? O sea, usted le entregó parte de su vida a esa persona. Fue con cariño. ¿Le ha pasado eso? A pocas personas. ¿No se ha lamentado alguna vez usted de haber hecho algo por alguien? Si hubiera ahorrado eso, dice, a ver, juntémonos. Esta sí le ha pasado, dígame, no me deje solo acá. Compremos unas pizzas, familia, invita a los tíos, los primos, los abuelos, toda la gran mesa, 25 personas, fuera de pandemia, por supuesto. Juntémonos. Y se empiezan a pelear, sacan anécdotas viejas, no, pero... Y usted pasa una noche de perros y dice, ¿para qué? Y encima, pagué para esto. ¿Se ha lamentado? ¿Le ha pasado alguna vez? Veo que sí. ¿Para qué? Vamos a cortarnos el pelo. Y un amigo, muy buen amigo nuestro, dice, y encima pagaste para que te hicieran eso. Hermana, ¿verdad? Nos lamentamos. Tenemos lamentos a veces por lo que hacemos. Bueno, con Jesús no tiene que ser así. Nunca se lamente usted de haberle dado algo a Jesús. Miren, Pedro ya es un hombre viejo, un hombre mayor, le ha dado su juventud, su fuerza, los mejores años. Ha caminado con Jesús los 3 años, ha sido discípulo, es un hombre ya formado, un padre de la iglesia, un predicador, Dios lo ha usado grandemente. Ahora lo van a apresar en Roma, a él lo van a crucificar, pero en ningún momento se va a lamentar de haberle entregado su vida al Señor. Miren lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 6. Así que alégrense de verdad. ¿Cuántos se alegran de verdad? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, porque Satanás ha pedido zarandearnos. Y hay pruebas, y hay dificultades, pero nos espera una alegría inmensa, hermanos. Alégrense, porque viene una alegría aún mayor. El versículo 8 dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo aunque no le ven? Y es Él el que llena nuestro corazón de alegría. Alégrense a pesar de las pruebas. Alégrense, nos espera una alegría inmensa. Iglesia, en otras palabras, Pedro dice, iglesia, no lamento, ni un solo día lamento haberle dado todo lo que soy a mi Señor Jesús. Él me compró a precio de sangre. Él murió por mí. Su sacrificio no tiene igual. Nada se compara a vivir una vida para Él. Cierre sus ojos, por favor. Hay que seguir a Jesús sin comparaciones.
sin condiciones y sin lamentaciones. Sin comparaciones, sin condiciones y sin lamentaciones. Yo sé que este mensaje puede incomodar a varios, porque realmente el deseo de Jesús no es que vengamos a la iglesia, sino que seamos parte de su gran plan. Hay salones en el mundo llenos de personas que los fines de semana se juntan con la excusa de Jesús. Pero Jesús no es el centro de sus vidas. No es el dueño de su familia, no es el dueño del hogar, no es el dueño de tus tiempos, no es el dueño de tus mejores horas ni de tu juventud. Hay otros que están pensando, y sí, esta palabra está buena para los jóvenes, que se entreguen y sigan a Jesús. Y hermanos mayores que hoy me escuchan, con todo respeto les digo, ¿y ustedes qué? ¿No están cansados ya como de voltear y decir, ¿y estos qué? Los jóvenes, alguien me decía hace unas semanas, no viene más a la iglesia y dice, es que la juventud verdaderamente está perdida. Vemos a los jóvenes están perdidos. Deje de mirar para otros lados y mire su corazón. Mire profundamente su corazón. ¿Podrá ser que en esta mañana usted encuentre que no le haya entregado todo a Jesús? ¿Tendrá algo que se ha guardado? ¿Existe la posibilidad de que quizás esté siguiendo a Jesús, pero se esté comparando y se esté midiendo con el otro maestro, con la maestra, con la líder de niños, con el pastor de la otra iglesia, con los hermanos de aquella iglesia vecina? ¿Puede pasar eso? Si hoy usted detecta eso, usted puede arrepentirse y usted puede despojarse de eso y seguir a Jesús. ¿Le ha puesto condiciones a Dios? ¿Habrá hecho oraciones extrañas como las hizo Jacob? Señor, si me bendices, entonces vas a ser mi Dios. Oraciones locas. Oraciones raras. Cuando en realidad el beneficio de seguir a Jesús es nuestro. Totalmente nuestro. ¿Se estará lamentando? Hay gente que se ha lamentado. Yo sé que sí. A veces me sucede a mí de estar cansado, de ver que algún jovencito o jovencita se cae, peca y nos preguntamos, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Valdrá la pena, Señor, tanto esfuerzo? Señor, yo te he dado todos los fines de semana. Señor, yo no he andado en grandes lujos. Yo no he andado en grandes cosas. Simplemente te quise servir. Algún día podré ver la recompensa del trabajo. Algún día premiarás nuestra fe, Señor. Algún día nos darás descanso, Señor. Y luego entiendo esta palabra, sin comparaciones, sin condiciones, sin lamentaciones. Si has elegido seguirme, sígueme nada más, dice Jesús. Porque nadie que pone su mano en el arado y mira para atrás es digno de seguir a Jesús. El que no toma su cruz no es digno de seguir a Jesús. El que no ama menos al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, a los parientes, a los amigos, al esposo y a la esposa, a los hijos, no es digno de seguir a Jesús. Yo quiero ser digno de seguir a Jesús. Hay una dignidad con la que Dios nos ha vestido al aceptar a Jesús. Pero hay otra dignidad que depende de nosotros.
la fidelidad de la cual habla el apóstol Pablo. Me tuvo por fiel, me puso en el ministerio y le sigo desde entonces, desde mis primeros. Querida iglesia, hay un plan de Dios, un gran plan de Dios. Y Dios quiere que usted sea parte de eso. Quizás piensa que esto es para algunos, pocos, iluminados, gente que no ha cometido tantos errores. Pero si usted hoy ha estado escuchando esto es porque hay esperanza para usted. Y Dios le espera. Hoy le espera. Ahí en su lugar muchos se han puesto de pie. Y yo quiero invitarle sencillamente a que si usted quiere seguir a Jesús, haga lo mismo. Que usted se ponga de pie. Entendiendo hoy cómo hay que seguir a Jesús. No es a nuestra manera, no es como nos parece, no es según nuestras ideas, hermanos. Es como Dios dice, sin condiciones, sin comparaciones, sin lamentos. No vaya después a llorar, te entregué mi juventud. No pude salir de parranda los sábados por estar en la iglesia. La iglesia no tiene la culpa. Jesús no tiene la culpa. ¿Usted eligió seguirlo? Sígalo. Y es que en el trabajo me hacen bullying, me discriminan, no me dan el ascenso que me merezco. ¿Usted eligió seguir a Jesús? No se lamente. No mire los beneficios que obtienen otros. Mire el beneficio de tener a Jesús en su vida. No se puede comparar a ningún ascenso, no se puede comparar a ningún bono, a ningún aguinaldo, a ninguna vacación totalmente paga, ¿verdad? Cristo es todo para nosotros. Ahí en su lugar, ¿puede orar? Señor Jesús, te entrego mi vida. Te quiero hacer mi Señor. Entiendo que no te he dado todo. Y sé que para seguirte o es todo o es nada. Porque los medios tonos, las medias tintas con Cristo no van. Ojalá fuera frío para poder traerte de regreso. Ojalá fueras caliente para que estés cerca mío, a mi lado. Pero por lo que eres tibio, te expulso de mi boca. Yo no quiero causarle repulsión a Jesús. Y si has estado tibio o tibia, esta es tu mañana. Ahí en tu lugar, oren a Jesús. Usted de iglesia sabe hacerlo. Usted puede poner las excusas que quiera. El trabajo, la familia, es que las responsabilidades. Hermanos, no hay excusa. Cuando miramos a los discípulos de Jesús, muriendo, convencidos de que Jesús lo valía y lo vale todo, ¿qué puede decir usted a eso? Ellos también tenían esposas, tenían hijos, tenían amigos, los vieron morir. Y Juan los vio morir a todos. Y vio morir a Pedro, y oyó de que murió Mateo, y murió Andrés, y Jacobo, y murió Santiago, y murió Tomás, todos martirizados. Y Juan seguía con vida. Porque Dios tiene dominio y soberanía sobre todo. Así que nunca le escatime algo a Dios por lo que el otro no está entregando. Porque si Dios a usted le ha pedido eso y al otro le ha pedido aquello, no mire al costado, usted mire a Jesús. Señor, te prometemos mirarte solo a ti. Te prometemos entregarte todo lo que somos, Señor. Padre, que en esta iglesia se levanten no solo personas,
familias rendidas a ti. Familias que te ponen en el centro de ellas para que tú guíes y dirijas, para que tú lideres, Señor. Es así que vamos a ver tu gloria en nuestras ciudades. Es así que vamos a ver y vivir un avivamiento de tu espíritu cuando te pongamos en el centro de lo que somos y tenemos, de lo que representamos, en el centro de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Dios, en esta mañana te pedimos perdón por habernos comparado, por haberte puesto condiciones. ¿Quiénes somos, Dios, para ponerte condiciones? Por habernos lamentado, por haber osado quejarnos cuando no nos has dado más que beneficios y bendiciones, Jesús. Señor, hoy nos volvemos a ti de todo corazón y esta iglesia te promete poner tu nombre bien en alto, darte fama y buena fama, darte toda la gloria y toda la honra, solamente a ti. Te serviremos en los mejores días de nuestra vida y hasta el final. Padre, que esta palabra pueda ser guardada en el corazón de cada persona que la esté escuchando. Y que fuera de emocionalismos y sentimientos y sensaciones, podamos tomar una fuerte decisión, convencidos y dispuestos a luchar hasta la muerte por esta verdad. Señor, eres dueño de nuestra vida. Eres dueño de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir, mi casa y yo te serviremos, Señor Jesús? Te vamos a servir todos juntos. Y si algún hijo o alguna hija no está hoy con ustedes, no olvide las palabras pasadas. Oren, peleen donde hay que pelear, con las armas espirituales. Cubra a sus hijos. No es demasiado tarde, si aún hay vida, sigan orando. Sigan orando hasta que vea a su familia convertida, hasta que pueda verlo como la mamá de este misionero. Y Dios le mostró. ¿Y cuánto demoró este pionero en China? 1 solo año para entregarse y decidir servir a Jesús. No den más vueltas. Elijan la carrera que quieran. Trabajen de lo que deseen, que sea legal. Que Dios les dé una buena idea, un buen negocio. Formen una empresa que dé gloria a Dios. Tengan un título que honre a Dios, pero sirvan a Jesús. No necesitamos más ingenieros, más doctores. Necesitamos discípulos de Jesús, verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. ¿Qué es un seguidor de Jesús? Alguien que deja que Jesús lidere su vida. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos en este lugar y en cualquier lugar donde oigan esta palabra, Señor. Que tú cubras a las familias con tu protección, que traigas a los hijos que están hoy perdidos, Padre, para que podamos todos juntos celebrarte por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Querida iglesia, que Dios les bendiga ricamente. Esta es la palabra de hoy. Si se van a olvidar de todo, no se olviden de que seguir a Jesús es dejar que Él lidere nuestra vida y que tiene un costo. Y usted dijo que está dispuesto a pagarlo. Y Él nunca le va a defraudar.